Una vez que el alumno ha realizado el test, nosotros como profesores podemos ver todos los resultados dentro de la propia actividad. En este caso accederíamos al cuestionario y tenemos dos opciones, dos menús para acceder a la misma pantalla. Por un lado tenemos aquí en la pantalla principal el número de intentos, en este caso solo hay uno, o aquí en el panel de administración desde resultados también accederíamos a la misma pantalla. ¿Vale? Si pinchamos en resultados, arriba tenemos una especie de filtro para ver todos los resultados o el número de alumnos que se muestran en cada página. Y aquí la opción interesante sería la de los intentos. En este caso solo hay un intento de un alumno y a modo de resumen podemos ver pues la fecha en la que se ha realizado, el tiempo que ha tardado, la calificación obtenida y qué respuestas ha acertado o ha fallado. Si queremos ver en concreto el examen que ha realizado el alumno, podemos pinchar en revisión del intento y aquí tenemos disponibles tanto las preguntas que han aparecido como las respuestas que ha dado. Si se diera el caso de que tuviéramos que corregir alguna calificación manualmente, podemos hacerlo mediante un enlace que hay que se llama escribir comentario o corregir calificación, y aquí tendríamos la opción de especificar cualquier cosa que queramos que el alumno sepa o de modificar la calificación obtenida. En este caso no vamos a modificar nada. En el menú de resultados, aparte de las calificaciones, del menú o la opción calificaciones que se muestra por defecto, tenemos también el informe de respuestas detalladas, que es muy parecido, solo que además de saber si ha acertado o fallado una respuesta, se muestra la respuesta en sí, que el alumno ha proporcionado. Y luego tendremos otros menús de estadísticas o calificación manual que ahora mismo no vamos a visualizar. Si ahora, como apunte adicional, vamos a la página de edición del cuestionario donde añadíamos las preguntas, vemos que ya no podemos agregar ninguna pregunta nueva, porque una vez que el cuestionario ya tiene respuestas, no es posible modificarlo. ¿Qué ocurre si hay alguna pregunta que tiene algún error y queremos anularla? Pues vendremos aquí y modificaremos la calificación de esa pregunta. Si aquí pinchando en el icono del lápiz hace que el número o la calificación de la pregunta sea editable, si yo aquí pongo un 0 y le doy al Enter, automáticamente la pregunta pasa a valer 0 y cuando vaya a los resultados automáticamente me ha dicho que esta pregunta ya no vale y el alumno, en este caso, la calificación se ha modificado y ha aumentado porque en este caso el 10 se reparte entre 4 preguntas. Ahora cada pregunta correcta vale 2,5 puntos y anteriormente valía solo 2 puntos. También puede darse el caso de que nos hayamos equivocado marcando cuál es la respuesta correcta. En este caso podemos editarla y cambiarla. Viniendo aquí a la página de editar cuestionario, seleccionaríamos la pregunta, con la ruedecita dentada le damos a editar y en las respuestas, aquí donde se indica que inteligencia artificial es la correcta, pondríamos que no y marcaríamos la que es correcta con la nueva puntuación. ¿Vale? Lo único que hemos hecho, no hemos modificado texto de pregunta, no hemos modificado el texto de la respuesta, solo la calificación. Al guardar los cambios, si ahora nos vamos a resultados, no vemos que haya pasado nada. O sea, Moodle no es capaz de saber si nosotros hemos modificado una puntuación. Para eso tenemos disponibles estos dos botones o esta funcionalidad de recalificación. Si pinchamos aquí en el botón, nos hace un análisis de las preguntas que hay y si ha habido algún cambio, nos muestra aquí que la recalificación es necesaria y que este alumno que antes tenía un 0 ahora tiene 2 puntos. La nota sería la última, la que no está tachada. Para hacer que esta calificación sea definitiva, tendríamos que marcar el intento y pinchar en volver a calificar los intentos seleccionados. ¿Por qué he pinchado en simulacro en lugar de recalificación directa? Porque se puede recalificar directamente. Porque dependiendo del número de alumnos que tengamos, el coste computacional de este proceso puede ser elevado y sobrecargar un poco el servidor. ¿Vale? Si tenemos pocos alumnos no pasa nada, pero si tenemos muchos alumnos es mejor hacer un simulacro y recalificar solo los intentos en los que sea necesario recalificar. Por tanto, vamos a usar la opción recalificar los intentos marcados cuando necesiten recalificación. Si no,
Moodle saltaría si hubiera más intentos de alumnos. Al pinchar en recalificación, ahora sí dice que ya se ha realizado y la nota definitiva que el alumno visualizará es un 8.